Bienvenido al curso de HTML y CSS de AulaClick. En este vídeo vamos a ver una introducción al diseño con rejilla. Aprenderemos a crear la rejilla y veremos las propiedades que nos permitirán posicionar los elementos en la rejilla. El diseño en rejilla o grid es lo último y podríamos decir lo más eficiente en posicionamiento y diseño web. Por lo tanto, le vamos a dedicar varios vídeos. En este primer vídeo vamos a ver una introducción y las distintas formas de indicar la posición de los elementos en la rejilla. Partimos de esta página web con estas secciones dentro del contenedor Article. Si cambiamos el display a grid, ya tenemos definida una rejilla o un contenedor grid. Todavía no se aprecia ningún cambio porque nos falta definir las filas y columnas que formarán la rejilla, lo cual vamos a hacer con Grid Template Columns. Vamos a definir la primera columna de 150 píxeles, la segunda de 125 píxeles y la tercera de 8 em. De forma similar, vamos a definir las filas con la propiedad Grid Template Rows. Para las alturas de las filas vamos a dar estos valores: 80 píxeles, 90 píxeles y 4 em. Muy bien, ya tenemos definida la rejilla. Una forma de que se aprecien mejor las celdas es dar una separación con la propiedad Grid Gap. Por ejemplo, 2 píxeles. Y ahora ya vemos más claramente lo que es una rejilla, que no es más que un conjunto de celdas organizadas en filas y columnas. Aparentemente es una tabla, pero internamente una rejilla es mucho más potente que las tablas de HTML. Por ejemplo, a la hora de definir la estructura de la rejilla, las posibilidades de la rejilla son impresionantes. Esto es algo que veremos con amplitud en los siguientes vídeos. Sin embargo, vamos a dar un pequeño adelanto. Al igual que en las tablas, se puede definir la anchura de la columna como un porcentaje, por ejemplo, el 30%. Como vemos en la página web, ahora la segunda columna tiene el 30% de la anchura de la ventana y en la parte derecha queda un espacio sin utilizar. En las rejillas disponemos de una nueva unidad, la fracción, que se escribe con un número y las letras FR. Por ejemplo, si en lugar del 30% escribimos un FR, la columna central pasará a ocupar todo el ancho disponible. Como ya veremos, estas unidades FR son muy útiles para crear diseños adaptativos. De momento, ahora nos vamos a centrar en otros aspectos. Es muy importante decir algo que ya vimos para el caso de las cajas flexibles, Flexbox, pero que es importante tener en cuenta. Los elementos HTML que se encuentran dentro de un contenedor grid de rejilla se convierten automáticamente en elementos de rejilla y por lo tanto pasan a comportarse siguiendo las reglas de la rejilla. Por ejemplo, en este caso, todos los elementos section pasan a ocupar el elemento de rejilla disponible. Y por lo tanto, sección 1 se coloca en la primera celda, sección 2 en la segunda y así sucesivamente. Ya veremos en otros vídeos qué ocurre cuando hay más elementos que celdas, cuando hay menos, etc. Por otro lado, de la misma forma que por estar dentro de la rejilla los elementos adquieren las propiedades de la rejilla, también pierden alguna otra propiedad. Por ejemplo, no se les puede aplicar el posicionamiento flotante, ni la alineación vertical align, ni los tipos display, inline block, ni table cell. Aunque esto no supone ningún problema, ya que estas propiedades están suplidas por otras propiedades de la rejilla.
Estupendo. Ahora vamos a pasar a ver la estructura interna de la rejilla. Para ello vamos a eliminar el cap y vamos a abrir el inspector del navegador Firefox, que nos permite ver la rejilla por dentro. Para ello, en el apartado Rejilla, hacemos clic en la casilla Superponer rejilla y dejamos marcada la casilla Mostrar números de línea, que nos permite ver estos números que nos van a hacer más fácil la explicación. También es interesante esta miniatura de la rejilla, la cual nos permite identificar mejor las casillas en la página web. Y ahora vamos a aprender algo muy importante, las diferentes formas de posicionar elementos en la rejilla. Para intentar explicarlo de la forma más clara posible, vamos a dejar solo un elemento dentro de la rejilla. Así evitaremos las iteraciones y desplazamientos de unos elementos sobre otros, algo que veremos más adelante. Por lo tanto, comentamos el código HTML para quedarnos solo con la sección 1. Como ya no vamos a necesitar el código HTML, lo hacemos más estrecho. Como ya dijimos, los elementos se colocan por orden, por lo tanto la sección 1 ocupa la primera casilla. El resto de las casillas siguen existiendo, pero están vacías. Podemos colocar cualquier elemento que pertenezca al contenedor de la rejilla en cualquier posición de la rejilla. Para ello disponemos de las siguientes propiedades: grid, column, start y el número de línea en el que comienza la columna. En este caso, un 1, ya que inicialmente vamos a posicionar la rejilla en la misma posición que ocupa, en la casilla 1. Para indicar que la columna acabe en la línea 2, escribimos grid column en. De forma similar, grid row start 1 y grid row end 2 indica que la fila empiece en la línea 1 y acabe en la línea 2. Por lo tanto, podemos considerar que el resultado es el área comprendida en la intersección de las 4 líneas. Es decir, la celda 1, como ya habíamos dicho. Perfecto. Vamos a poner otro ejemplo. Si ahora escribimos un 3 en la columna de finalización, el resultado será el siguiente. Columna de inicio 1, columna finalización 3, fila de inicio 1, fila de finalización 2. Observa que ahora la sección 1 está ocupando 2 casillas. Un pequeño ejercicio. Si ahora quisiésemos que ocupase estas 4 celdas, ¿qué valores deberíamos dar? Sencillo, ¿no? Bastaría con escribir un 3 en la fila de finalización. Como estamos viendo, con este sistema podemos colocar cualquier elemento en la posición que deseemos, sin importar la posición en la que hayamos escrito el código HTML. Por ejemplo, esta sección 1 la podríamos colocar en una posición central y en la posición inicial colocar otra sección, por ejemplo la 2. Sin embargo, no lo vamos a hacer ahora. Ya veremos bastantes casos de ese estilo en otros vídeos. Ahora lo que nos interesa es continuar viendo diferentes formas de posicionar elementos en la rejilla. Para ello vamos a copiar la regla section, la vamos a duplicar y la vamos a comentar para tenerla presente y poderla comparar con la forma compacta o abreviada que vamos a ver a continuación. Estas dos propiedades las reducimos a una con el siguiente formato: grid column, dos puntos, línea de inicio, barra y línea de fin. Y hacemos lo mismo para las filas: grid row, dos puntos, fila de inicio, barra, fila de fin. Obviamente el resultado con la forma abreviada es el mismo que con la forma normal. Además, este formato es bastante sencillo de recordar: columna de inicio,
barra columna de finalización. Por ejemplo, si escribimos un 4 en la columna de finalización, obtenemos este resultado. Muy bien, y ahora vamos a ver una variante más utilizando el valor span. Por ejemplo, este valor de columna final 4 es lo mismo que escribir span 2. Es decir, incrementa en 2 el valor de la columna inicial. Por supuesto, también podemos aplicarlo a las filas. Y esto nos lleva a ver otra variante más. Si eliminamos este segundo valor, se considera que por defecto existe el valor span 1, tanto para las columnas como para las filas. Por consiguiente, si escribimos grid column 2, es lo mismo que decir grid column 2 barra span 1. O lo que es lo mismo, grid column 2 barra 3. Como vemos en la página web, ahora estamos posicionando el elemento entre las líneas de columna 2 y 3 y entre las líneas de fila 2 y 3. Como estamos viendo en todo este vídeo, el posicionamiento se basa en las líneas de columna y las líneas de fila. Por lo tanto, los valores de fila y columna, cuando hablamos de posicionamiento, no existen como tales. Algo que sí sucede, como hemos visto, al definir la estructura de la rejilla. Sin embargo, en la práctica, con esta última nomenclatura, podemos pensar en filas y columnas. Por ejemplo, este elemento está posicionado en la columna 2, fila 2. Y si aquí escribimos un 1, está en la columna 1, fila 2. Y si queremos colocarlo aquí, a mí me parece más sencillo pensar en filas y columnas y escribir un 3 en la fila. De todas formas, este razonamiento solo sirve cuando queremos ocupar una casilla. Cuando queremos ocupar más de una casilla, deberemos escribirlo como habíamos visto antes. Es decir, utilizando las líneas de inicio y las líneas de fin. Vamos a hacerlo de nuevo, porque además nos va a servir para explicar la última forma que vamos a ver hoy de posicionar los elementos. Igual que hicimos antes, para verlo mejor, vamos a copiar esta sección, la vamos a pegar y la vamos a comentar. Y ahora sustituimos estas dos líneas por la propiedad grid area. Como vemos en la página web, con los parámetros que hemos introducido, el resultado es el mismo que teníamos antes. Vamos a ver el significado de cada uno de ellos. El primero, row start, fila de inicio, que vale 2. El segundo, column start, columna de inicio, que vale 1. El tercero, fila final, que vale 4. Y el cuarto, columna final, que vale 3. Como siempre, el resultado es el área encerrada, en este caso estas 4 casillas. Como sucede con todas las formas abreviadas, con grid area estamos dando los mismos valores, pero de una forma más compacta. Además, en este caso también cambia el orden. En lugar de dar los valores por filas, inicio y final, y por columnas, inicio y final, los damos como coordenadas de las esquinas. Fila 2, columna 1, y fila 4, columna 3. Pero obviamente el resultado es el mismo. Vamos a comprobarlo de nuevo, comentando la forma compacta y descomentando la forma de filas y columnas. Como hacemos habitualmente, aquí explicamos todas las formas posibles y luego cada uno elige la que más le interesa. La verdad que en este caso, como hemos visto, hay bastantes variantes y uno puede llegar a confundirse. Quizá lo mejor es empezar por las formas más simples e ir avanzando a las formas más compactas.
Para no hacer muy largo este vídeo lo vamos a dejar aquí, pero todavía queda materia sobre este tema. En próximos vídeos veremos cómo se pueden dar nombres a las líneas de filas y columnas y también se pueden nombrar las áreas. Te aseguro que vale la pena invertir tiempo en aprender bien el diseño con rejilla, ya que luego va a ser mucho más fácil codificar y diseñar las páginas web. Espero que con esta primera introducción al diseño por rejilla hayas aprendido un poco. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado, comparte este vídeo y pulsa en me gusta. Muchas gracias.